que no falte el agua en ninguna de las familias mexicanas, y la segunda, igualmente importante, que no falte alimento en la casa de ninguna familia mexicana. Agua y alimento, esas son las dos prioridades del gobierno federal y en las cuales hemos estado trabajando intensamente. Ya explicarán en su momento tanto la Comisión Nacional del Agua como la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del director o del director de la comisión o el director aquí en el estado de Sonora, como por el subsecretario de Desarrollo Social, las acciones que se están realizando en todo el país y en el caso de Sonora en particular, para cumplir con estas dos prioridades, agua y alimento en todos los hogares de México, objetivo que hemos estado cumpliendo hasta la fecha en esta temporada de sequía. También queremos trabajar codo con codo en el corto plazo, además de garantizar el agua y alimento para las familias, que es lo más importante, trabajar con las autoridades estatales y en este caso con el gobierno de Sonora para fortalecer las capacidades productivas de los agricultores y ganaderos en el estado. Y realizar, acelerar incluso obras de corto, mediano y largo plazo que resuelvan, no en la coyuntura, sino para siempre, o por lo menos en un largo plazo razonable, la carencia crónica de agua potable del municipio de Hermosillo y sus alrededores. En ese sentido van encaminados los proyectos de Sonora Sí y en particular los proyectos del Acueducto Independencia, que también el día de hoy supervisamos en una buena parte, en parte del ducto que ya está construido prácticamente en toda su trayectoria y sobre todo en la zona de la reserva que será creada alrededor de Hermosillo para suministrar agua aún en casos de contingencia o de mantenimiento del propio sistema hidráulico proveniente de la presa del Novillo. Esta obra, la del Acueducto Independencia, ofrece una solución de fondo y de largo plazo a la carencia crónica de agua de la ciudad de Hermosillo y las comunidades aledañas, y tiene ya un avance del 75% financiada en términos equitativos entre el gobierno del estado de Sonora y el gobierno federal a mi cargo. Estamos convencidos que a este ritmo de trabajo el acueducto estará listo este mismo año y esperamos sinceramente que los esfuerzos por obstaculizar, frenar o detener esta obra no impidan que los hermosillenses puedan tener este mismo año su beneficio. No podemos esperar, ¿por qué? Porque no tenemos certeza de cuál vaya a ser el comportamiento climático en el futuro. No tenemos certeza si este mismo año se regularizará, por ejemplo, el ciclo de lluvias o tendremos otro año de sequía. Y nadie puede asegurar, nadie puede afirmar que no haya sequía en el 13 o en el 14 o en el 15, lo cual sería catastrófico para la ciudad de Hermosillo si las sequías se prolongan y no existe una obra como la del Acueducto Independencia y de la presa del Novillo. ¿Por qué? Porque implicaría en el mediano plazo el riesgo, la probabilidad de condenar a una sed permanente a los hermosillenses, es decir, de prácticamente anular las posibilidades de desarrollo de una ciudad tan importante como la capital del estado de Sonora. Ese es un riesgo que ningún servidor público responsable, yo diría ningún mexicano, tiene derecho a especular con él. No podemos arriesgar a Hermosillo a padecer una situación catastrófica. Dejar a una ciudad, a una región de casi 1 millón de habitantes, a su suerte, esperando como único remedio para darle agua, que se cuente en el futuro con una regularización por ahora totalmente incierta de los ciclos de agua, es verdaderamente no solo un absurdo, es una irresponsabilidad. Y yo hago votos para que no se siga obstaculizando esta obra, que lo digo con toda responsabilidad, es de vida o muerte para el futuro de Hermosillo. En cualquier caso,
Los principios que regulan el Plan Sonora sí han estado claros. Se trata de dar soluciones de largo plazo al consumo humano sin sacrificar superficie de riego, antes bien buscando incrementarla a través de la eficiencia en el uso de agua en función de la disponibilidad existente del vital líquido. Pero lo que sí debe quedar claro, sea el proyecto Sonora sí o cualquier otro proyecto, es que el agua para consumo humano debe ser absolutamente prioritaria sobre cualquier otro tipo de uso, sobre el uso industrial o agrícola. El agua para consumo humano es la prioridad de cualquier comunidad en México y en el mundo. Y quien no pueda comprender esta realidad elemental, verdaderamente está pues fuera de cualquier sentido lógico y ético en el manejo de los recursos que nos son escasos. La obra la conocen ustedes, ya han sido descrita, un acueducto de más de 130 kilómetros. Implica la utilización más eficaz de la presa El Novillo Plutarco Elías Calles, la reserva o el reservorio de agua con capacidad de 15 días de agua para la ciudad de Hermosillo en caso de falla o de mantenimiento, plantas potabilizadoras para que el agua esté limpia en las casas de cada uno de los hermosillenses, 10 bombas de alta capacidad, líneas de transmisión eléctrica, etcétera. Una obra costosa ciertamente, 3.400 millones de pesos, pero insisto, no hay nada más costoso que no tener agua. Hoy también estamos supervisando otras obras y de eso se trata esta reunión de evaluación, en parte, que forman parte de este proyecto de Sonora sí. La presa Bicentenario Pilares, que ya mencionó el señor gobernador, tiene como propósito proteger de inundaciones a más de 300,000 habitantes del sur de Sonora. Me tocó estar en Álamos, por ejemplo, cuando Álamos fue víctima de una terrible inundación en ocasión de algún huracán. Esto ha ocurrido y puede ocurrir en poblaciones como Guatabampo, Echojoa, Navojoa, y es importante iniciar cuando menos la presa Bicentenario Pilares. No me tocará a mí, como presidente de la República, ver terminado este proyecto. Espero que ese proyecto pueda seguir en bien de los sonorenses, pero por lo pronto sí, mi deber es iniciar esa alternativa y evitar, por una parte, inundaciones catastróficas como la que yo personalmente presencié, como fue la de Álamos hace algunos años, y también aprovechar eso para también suministrarle algo de agua potable a esas comunidades. Me alegra que esté en marcha la desalinizadora en San Carlos, porque es vital garantizarle el agua potable a este destino turístico. Es muy importante además que se use el agua del mar. Es ciertamente mucho más costosa, pero es una alternativa que tiene que ponerse en práctica y que su buen funcionamiento dependerá que tal como ya hacen los habitantes de San Carlos en el pago oportuno de derechos de agua, incluso muy por encima de lo que se paga en otras ciudades como Hermosillo, con eso puede financiarse un proyecto de esta naturaleza. Me tocó, cuando estaba en Banobras, iniciar la primera desalinizadora de agua para consumo humano de carácter masivo. Hay que recordar que la mayoría de los hoteles nuevos en destinos turísticos ya utilizan procesos de desalinización, pero la primera para uso masivo fue en Los Cabos, en Baja California Sur, donde por cierto organizaremos la reunión del G20 próximamente, y creo que la desalinizadora de San Carlos va a ser también un proyecto muy significativo en la misma dirección. El acueducto de Cananea, el mejoramiento de la red de distribución de agua en ciudades como Guaymas, que va a ser muy importante, en fin. Yo quisiera, gobernador, si podemos escuchar la información que deben compartirnos los funcionarios que están a cargo. Le pediría primero al secretario Francisco Mayorga de Agricultura si nos puede compartir información del tema agrícola, pero también no sé si tenga alguna información adicional mayor sobre la situación un poco del país, si la tiene. Si no, con agua, el director José Luis Luege Tamargo, o quien él designe, porque tiene una afectación en las cuerdas bucales que le impide hablar.
Lamentablemente para nosotros no faltará quien celebre tal circunstancia, pero lo harán funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y finalmente el subsecretario de Desarrollo Social acerca de las acciones que ha emprendido el gobierno. Adelante, por favor, secretario.